No sé cuántos se identifican con eso de que la procesión va por dentro, ¿cierto? Muchos, ¿no? Algunos, yo empezaba esta mañana, algunos viven una tormenta constante, a flor de piel, y son buenos para expresarla. Otros que no somos tan buenos para expresar esas tormentas, las convertimos en procesiones por dentro, que nadie se da cuenta. Todo el mundo nos ven como muy bien por fuera, nos ven alegres, aparentamos estar bien y felices, pero por dentro estamos consumidos por la preocupación, por el dolor, por la incertidumbre de la vida, por los recuerdos, por los rencores, tantas cosas que nos impiden ser y vivir lo que aparentamos. No podemos mostrar lo que realmente somos, sino que sonreímos y nadie se da cuenta, vivimos así. Es cuando dice el dicho que la procesión va por dentro, y muchos llevamos procesiones por dentro muy seguidas de diferente manera, ¿no? Hace un día reflexionábamos algo muy interesante sobre cómo, cuando hablamos de días felices, ¿recuerdan ustedes? Y decíamos que la clave, y nosotros lo sabemos, para vivir días felices, para la felicidad, es conocer a Jesús y ser salvos por Él, ¿cierto? Eso es lo que nosotros sabemos. Pero decíamos algo que parecía como contradictorio, y es, ¿cómo es que eso no es suficiente para vivir felices? Y es verdad, ustedes y yo conocemos gente que conoce al Señor, que lo sigue, pero que vive unas vidas más infelices que los que no conocen al Señor, ¿o no? Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué es que no pueden vivir, no? Si la Biblia está repleta de promesas, muchas promesas que hablan de la paz del Señor, el reposo de Dios, el descanso de Dios, ese bienestar que Dios nos promete, que nos ofrece, y por qué es que no podemos disfrutarlo. Y seguimos con la procesión por dentro. Y aunque hay personas, como decía, que les resulta fácil expresarlo, otras no. Simplemente, y nos vemos ahí, pronto uno se da cuenta, ¿y qué pasó con esta persona? Si la veía tan feliz, tan plena, tenía todo. Y bueno, no era lo que parecía, ¿no? Eso nos consume nuestros días, nos desgasta, y aunque no lo aceptemos, afecta a quienes están a nuestro alrededor. De hecho, todos los estudios que ustedes han escuchado, uno de los problemas mayores del ser humano es el estrés, y el estrés a veces no es como tan evidente en la vida de las personas, y ahí está, y nos hace daño, ¿no? ¿Cuántas personas en nuestros días viven de esa manera, consumidos por lo que hay en su interior? Emociones, preocupaciones, bueno, cosas que no se pueden identificar, incluso hay gente que no sabe, ¿y por qué está así? No sé por qué estoy así. ¿No les ha pasado eso, no? ¿Por qué está así hoy? Me levanté con el pie izquierdo y no sé por qué estoy así. Y que si se llegan a identificar esas cosas, no sabemos cómo librarnos de ellas. ¿Cómo? Listo, ya sé qué es, pero no sé qué hacer con eso. ¿Cómo quitarme eso, no? ¿Cómo vivir sin ellas para vivir una vida plena como la que Dios nos llamó a nosotros a vivir? Una vida reposada. Usted y yo lo sabemos, que el Señor nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y por qué es que no? Eso nos habló Carlos Esteban hace unos cuantos meses cuando hablábamos del fruto del Espíritu, que una manifestación es la paz. Y hablábamos también de Mateo 11, cuando Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados. Pero ¿por qué es que no podemos vivir como el Señor lo ha prometido? ¿Por qué no podemos vivir esa vida plena que el Señor nos permite vivir reposadamente, pero que vivimos angustiados? De eso vamos a hablar de esta mañana. Hoy hablaremos entonces sobre aquello que hay que hacer para dejar de vivir con la procesión por dentro y disfrutar de esa calidad de vida que Dios nos preparó, que Jesús quiere, ¿no? Recuerda también que el Señor dijo, esa paz que yo les doy a ustedes es una paz que el mundo no conoce, es una paz diferente, pero no la podemos disfrutar como el Señor quiere. Entonces, que el Señor nos hable esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de adorarte, por bendecirnos, Señor, por este lugar, por este día donde podemos reunirnos para honrar tu nombre. Pedimos a los que están de vacaciones, guárdales, Señor, regrésales con bien, que puedan renovar fuerzas donde estén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer un texto muy conocido y ustedes me van a ayudar a identificar el tema porque es muy evidente ahí. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 1 al 13, Hebreos 4, el 1 al 13, está de eso que quiero que hablemos esta mañana. Dice así, Hebreos 4, versículo 1 al 13. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso,
Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en el descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Miren lo que dice el versículo 3, dice: pues solo los que creemos podemos entrar en ese descanso. La Reina Valera habla del reposo de Dios. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en otro pasaje, Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón o el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y Él es a quien rendimos cuentas. Ustedes que son detallistas, seguramente descubrieron cuál es la palabra que se repite ahí: descanso. En esta versión repite como 16 veces, imagínense. En el texto original, me gusta más el texto que habla del reposo de Dios. Ustedes tienen que entrar y vivir y experimentar ese reposo de Dios. Y lo repite muchas veces, ese es el tema de ese texto, ¿no? Y la propuesta es que aquellos que no han experimentado ese descanso, ese reposo prometido por Dios, tiemblen de miedo, porque puede ser que nunca lo alcancen. Dice, tiemblen. Hay que tener cuidado porque puede ser que, es curioso porque son salvos como Israel, pero no disfrutan de ese descanso, y ya vamos a ver por qué es que no lo hacen, ¿no? Y dice además, es una promesa que sigue vigente. Ahí está. ¿Por qué no la disfrutan? Ahí está. Dice, no sé si alguien tiene Reina Valera, el versículo 11, como dice, que es muy interesante. ¿Alguien tiene Reina Valera por ahí? Que dice, cuidado no caigan en semejante pecado. Dice, no sé qué. ¿Cómo dice? Por favor, no. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Digamos, no disfrutar del gozo del Señor es caer en semejante desobediencia. Tremendo, ¿no? También pudieron identificar los motivos por los que se dice aquí que no se disfruta de esa promesa del descanso de Dios o el reposo de Dios. ¿Vieron ustedes? Ahí menciona por lo menos tres. A ver si vieron alguno de ustedes. Tres maneras o tres cosas por las cuales no se disfruta de ese descanso. ¿Vieron cuáles? Una que se la escucharon: porque endurecieron el corazón. Esa es la segunda. La primera es porque no tuvieron fe a la palabra que oyeron. Escucharon, pero no creyeron. Endurecieron el corazón. Y obviamente eso los llevó a desobedecer a Dios. Son los motivos por los cuales no se disfruta de ese descanso que Dios ha prometido a nosotros, a los que le conocemos a Él.
Ustedes también han leído, hubo un curso que dictó Deida hace un año, tal vez 2 años, sobre los hebreos. Y ustedes recuerdan que Hebreos es muy interesante. Nos dice en varias ocasiones que las cosas que sucedieron con Israel en el pasado eran como unas imágenes, como unos espejos de lo que sucedería hoy después. O sea, para entender nosotros lo que dice Hebreos, tenemos que ver lo que pasó con el pueblo de Israel. Estudiar lo que sucedió con Israel y que tiene que ver con nosotros. Vamos a ver por qué. Entonces, la propuesta aquí es la promesa del reposo de Dios, del descanso de Dios, de la paz de Dios que debemos vivir nosotros, está ahí. Y cada uno o la toma o la deja. Yo pensaba, claro, aquí hay un punto que es bien controversial, porque dice, ¿por qué no disfrutas de la paz de Dios? Porque endureces tu corazón, porque no crees lo que Dios dice y porque le desobedeces. Lo curioso es que como Israel, yo ya soy salvo, he creído en Jesucristo, lo sigo a Él, pero endurezco mi corazón, no creo lo que dice y desobedezco. Entonces digo, ¿sigo siendo salvo? Y yo dice, uy, bueno, ahí no sé. No diría que sí, porque no es por obras, ¿no? Y soy salvo y seguramente si me muero en medio de mi procesión por dentro, iré al cielo. Pero lo que viví aquí fue una desgracia, porque no pude vivir lo que Dios quería que yo viviera. Pues eso lo decimos porque eso fue lo que le pasó a Israel. Ya es libre de la esclavitud, está camino a la tierra prometida, pero fue un pueblo que no pudo disfrutar de ese reposo de Dios, de ese descanso de Dios, y vivían angustiados todo el tiempo. Israel no vivía la procesión por dentro, Israel vivía la tormenta perfecta, todo el tiempo, a flor de piel, era una tormenta todo el tiempo. Como decía, otros vivimos es más la procesión por dentro. Veamos dos cosas esenciales de este pasaje. Uno es un ejemplo de no reposo. ¿Cómo es que es ese ejemplo de no reposo? Y los que tienen Biblia son afortunados, si ustedes quieren, siéntala ahí, porque en el capítulo 3, versículos del 7 al 19, nos dice ese ejemplo de no reposo, y nos vamos a identificar por eso. Capítulo 3, 7 hasta el 19, dice así: por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que yo les digo, así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Tremendo, ¿no? Por lo tanto, amados hermanos, cuidados. Asegúrense de que, ya es un escritor de Hebreos que escribe a los que leemos, ¿no? Incluidos nosotros. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure eso, hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto y guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿A quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de la incredulidad. Recuerden que dijimos que lo que sucede en Hebreos es una imagen de lo que pasó, o lo que sucedió allá, una imagen de lo que sucede ahora. El ejemplo de no reposo para nosotros es Israel, y lo menciona ahí. Es un ejemplo clarito, ¿no? Ahí está. Ellos, a pesar de haber recibido la libertad, ya no son esclavos en Egipto, son libres, han recibido la promesa del reposo de Dios, no pudieron disfrutar, no tuvieron descanso y nunca tuvieron descanso. Andaban agobiados todo el tiempo, porque no tenemos agua, porque tenemos hambre, porque el enemigo, por todo. No vivían ese
ese reposo del Señor y ese gozo del Señor. Israel, a pesar de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto, no disfrutó del descanso de Dios que le ofreció el Señor. No, ellos querían, es claro, es muy curioso porque cuando alguien ha crecido como Israel trabajando, porque les tocaba trabajar duro, esa generación que salió de la esclavitud, trabajaba muchísimo, eran esclavos. Y cuando salen, yo creo que les pasaba como los jubilados, ¿no? Los jubilados trabajan y un día se van para casa, ¿qué? Desayunan y quedan libres. Terrible. Se vuelve un problema para la mujer. Yo recuerdo hace algunos años en Bogotá trabajando con matrimonios. Tuvimos 2 casos aislados diferentes de parejas ya jubiladas que consultaban. Y las señoras decían, pastor, ayúdeme, no sé qué hacer. Y no me lo soporto en la casa. Porque trabajó no sé cuántos años y de un día para otro le dijeron, listo, vas para la casa a descansar. Y en la casa, una señora de ellas decía, me tengo que encerrar en el baño porque me controla el tiempo, pastor, ¿qué hago? Otra decía, me destapa las ollas. Era un problema. Y me imagino que con Israel pasó igual. Acostumbrados a trabajar. Y les dice, están en el desierto, libres, dependan de Dios, disfruten a Dios, lo que les va a dar. No fueron capaces. No pudieron. Ese pueblo no pudo. No pudo disfrutar del descanso que Dios les ofrecía. Y lo que dice ahí es triste. Endurecieron el corazón y fueron incrédulos. No creyeron lo que Dios les decía. Desobedecieron al Señor. Y una cosa que menciona dice, menospreciaron las obras milagrosas que Él había hecho por ellos. Mejor dicho, fueron desagradecidos. Uno dice, ¿verdad uno puede caer en eso? Recuerden lo que les estoy diciendo. Lo que sucedió con Israel es un espejo, una imagen de lo que sucede igual con nosotros. Igualito. Uno dice, uy, los israelitas eran pecadores. Tranquilo. Yo digo que usted sea peor que él, pero por lo menos somos como ellos. Seguro que sí. Seguro que sí. Pero eso fue lo que pasó con ellos. Endurecieron el corazón, los milagros los menospreciaron y no creyeron lo que Dios les decía. Fue un pueblo que no pudo vivir en paz. Nunca vivió en paz. Siempre angustiado, siempre. No descansaron porque vivían añorando el pasado. Recuerden ustedes, muchas veces no han leído ustedes en el Pentateuco, ¿recuerdan? En el libro de Deuteronomio, en el Éxodo. ¿Cómo nos iba de bien en Egipto? No, allá comíamos. No se acordaban que eran esclavos y que les daban duro. Pero comía aquí aguantando hambre en el desierto. Pero ahí nadie le está pegando, pero ahí sí añoraban eso. Es como la señora que el marido le pega y le dice, pero es que no, yo lo quiero, ¿no? Y si se tiene la oportunidad de separarse, ¿qué hace? Vuelve con él para que le siga pegando. Es lo mismo el pasaje de Israel. Más o menos lo mismo. Este pueblo no tenía esperanza. A pesar de que el Señor los saque y les plantea un nuevo estilo de vida, un plan para su vida, no tenían expectativas en su vida, no tenían fe, o tenían fe pero sin esperanza. Y eso es muy triste, ¿no? Creían más en su pasado, pero que en el futuro que Dios les ofrecía. Les ofrecía una tierra prometida. ¿Pero en qué creían ellos? En lo que habían dejado en Egipto. Por eso no descansan. No sé cuántos se van identificando con esas cosas. Y añoramos lo que perdimos, lo que ya no tenemos. Y esperamos lo de al frente, pero el Señor promete cosas. No importa. Yo prefiero, pues, mejor malo conocido que bueno por conocernos. Son los dichos que dicen por ahí, ¿no? La consecuencia fue que la ira de Dios se endureció sobre ellos, dice el texto, y no les permitió entrar en el descanso prometido. Ahora uno diría, uy, pero el Señor los castigó. Yo digo, sencillamente, son términos que se usan, pero finalmente no fue que dijo, no, es que ahora no entra en mi descanso. No, es que simplemente ellos decidieron no entrar y no lo disfrutaron. No es otra cosa. Recuerde esto, aunque eran libres, murieron sin reposo en el desierto. ¿Cuántos de nosotros somos libres, somos salvos, hemos sido redimidos, pero seguimos viviendo de una manera tan triste que finalmente morimos y que, bueno, finalmente como cuando uno muere dice, bueno, ya ahora sí por lo menos se entré en el descanso, pues que el Señor quiere que el descanso sea aquí. Dice por allá en Filipenses un texto que es bien controversial, dice, procuren su salvación con temor y temblor. Y dice, pero yo ¿cómo voy a buscar mi salvación si ya la tengo? No, no es esa salvación eterna, es la salvación de usted mismo aquí. Procúrela usted, luche por ella, búsquela. Ahí está en sus manos, pero no la queremos tener. A los lectores de la carta, el escritor nos advierte a que tengamos miedo de no caer en perder el disfrute de la promesa
que sigue vigente, dice. Esa es la propuesta del capítulo 4. Cuídense ustedes, porque así como Israel, nosotros también podemos caer en el peligro de no disfrutar de ese descanso, de ese reposo que está ahí. La promesa está ahí, ¿no? Que nadie se la quite, pero usted que la agarre, ¿no? Porque si usted no la agarra, es que nuestras actitudes pueden impedirnos disfrutar de ese descanso. Vivimos temerosos, tenemos rencor con la gente, peleamos con el otro, con el uno y el otro, ¿no? Vivimos salvos, vivimos libres, pero andamos con la procesión por dentro. La falta de reposo comienza como con Israel. Sufrimos por lo que no tenemos, añorando lo que dejamos. Así eso nos haga sufrir, ¿no? Porque ellos añoraban Egipto y no se acordaban lo que les pasaba allá. No es que nos iba mejor allá. Ay, no me diga que le cascaban y todo. No, nos iba mejor allá. Y eso impide ver lo que sí tenemos. Muchas veces nos impide ver lo que el Señor ya nos ha dado. Como dice el dicho muy popular, no, vemos más el vaso medio vacío que medio lleno. Eso le pasó y por eso no disfrutaban de lo que tenían, de lo que ya pueden disfrutar. La falta de reposo o de descanso se da cuando perdemos la expectativa, cuando nos equivocamos o equivocamos el propósito de Dios para nuestra vida, ¿no? Pensamos que el propósito de Dios para nuestra vida es que seamos felices, prósperos y fecundos, ¿no? ¿Cómo es que dice el dicho? En bendecido, prosperado y en victoria, ¿no? Sí, ese es. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Y si no está así, perdió, ¿no? El servicio a Dios no entra por ninguna parte, ¿no? Eso no entra por ahí, ¿no? Dejamos de agradecer a Dios y buscamos impresionar a otros deseando su afirmación. Creemos más en lo que las personas dicen y nos ofrecen que lo que Dios dice y nos ofrece. Eso se llama incredulidad. Cuando creemos y ponemos nuestra expectativa más en lo que la gente dice de nosotros, cómo nos afirma y cómo nos ofrece, y no lo ponemos en Dios, eso es incredulidad. ¿Y por qué no? Idolatría. Eso le pasó al pueblo de Israel. Recuerden, el ejemplo está ahí, tal cual latente para nosotros. Fíjense ustedes que eso es algo que está sucediendo hoy en día. Ponle cuidado. Estamos cansados por todo lo que oímos decir. Nos llenamos de angustia y nos quita la paz. Yo sé cuántos de ustedes son masoquistas como yo. Uno escucha cosas, ¿no? Por las redes, que esto, que el otro, que anunciaron tal cosa y ponen los noticieros. Y es increíble. Yo digo que si alguien no se agobia con esto es porque es de paro. Porque lo que pasa y anuncian cosas terribles, ¿no? Cada día se dicen cosas nuevas, verdaderas, no verdaderas, ¿no? Que nos llevan a tener temor. ¿Y cómo será esto? Y las pensiones, y la salud. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Y para dónde nos vamos? Por las noticias, por las redes, aún en nuestras conversaciones también hablamos de eso. Oímos cosas que nos confunden y creemos eso más que lo que oímos decir a Dios. Creemos, no, esto está mal, estamos mal, la embarramos, esto, el que eligió a lo que sea, y seguimos creyendo más lo que dice la gente o los medios o la realidad que lo que dice el Señor. Perdemos el reposo no solo cuando hacemos muchas cosas o nos comprometemos a muchas cosas también y no podemos cumplir con todo y posponemos cosas importantes para nosotros por querer impresionar a otros. Ese me parece que es uno de los puntos más tenaces hoy en día, ¿no? Y quizás el punto culminante hoy en día de querer impresionar a la gente es las redes sociales. La gente pone cosas y fotos y su vida entera y ponen para que les den like o para que los critiquen. Bueno, que me critiquen, pero me están viendo lo que sea, ¿no? Así es. Y todo eso, todo ese cansancio afecta nuestra vida familiar, nuestra participación en la iglesia, nuestro trabajo y todo lo que vivimos. El ejemplo de Israel es un ejemplo de no reposo. Israel estaba, cuando medio alcanzaron a tener tranquilidad en el desierto, por allá en Números 11, dice que los pueblos que salieron con ellos, los extranjeros que salieron de Egipto con ellos, les dijeron un día, oiga, ¿ese Dios de ustedes solamente da maná? ¡Qué pobreza! Y los envenenaron. Y se le dieron a Moisés, maná, queremos comer carne. Y ahí se les quitó la paz, el medio cansancio que tenían, el medio reposo que tenían, se les acabó. Y vinieron al pobre Moisés, queremos carne. Y bueno, ustedes ya lean lo que sucedió ahí, que fue terrible. Seguramente hay áreas en nuestra vida en las que no hemos experimentado ese reposo de Dios. Recuerde, el reposo de Dios es una promesa que está ahí, dice el texto. Ese descanso prometido
y nos acomodamos a vivir así, sin esperanza, porque pensamos que Dios no va a hacer nada, que esto le quedó grande. Ahora, volvamos al texto de qué es lo que propone el autor del libro de los Hebreos en el capítulo 4. Creo que no sé qué versión es la que dice, esfuércense por entrar en ese reposo. Ustedes, el reposo está ahí. Esfuércense. Es como le dijo el Señor a Josué, ahí está la tierra prometida, toda esa es. Y esfuérzate y conquistará. Ahí está. Ahora te toca a ti hacer lo que tú tienes que hacer. Igual a nosotros. El texto dice que los israelitas no experimentaron el reposo de Dios porque habiendo oído la palabra de Dios, y aquí vamos encontrando la clave de por qué sucedió eso, porque habiendo oído la palabra de Dios, sus promesas no les aprovechó, dice, no les aprovechó lo que Dios les dijo. Lo menospreciaron y dice que les faltó fe para creerlas. Yo no sé si usted cree todo lo que usted replica cada día en las redes. Cada día replica cosas. A usted le llegan no sé cuántos versículos, mensajes, y usted lo replica. ¿Cuánto de eso usted realmente sí cree? Muchas cosas, porque una cosa es oírlas y otra cosa es creerlas. El versículo 11 dice que cuidémonos para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, que fue lo que hizo Israel en el desierto, que le impida disfrutar de ese descanso prometido por Dios. Es paradójico que quienes habiendo alcanzado la salvación fueron perdonados, fueron redimidos, fueron rescatados, fueron liberados, se les ha provisto de una vida plena en Cristo, no experimenten el descanso que Dios ha prometido, porque les falta fe para creer en la palabra de Dios que les ha dicho. Uno ve, usted lo ha leído, a mí me impresiona. Uno dice, pero ¿se puede lograr eso? ¿Se puede lograr eso? ¿Se puede lograr uno vivir en paz en medio de dificultades? Léase el libro de los Hechos. Cuando usted va a leer que Pablo y Silas están en la cárcel, ¿y qué están haciendo? Cantando, alabando a Dios. ¿Usted qué lo haría en la cárcel? Usted regaría esta fe mía, este Dios mío. Pablo y Silas cantan al Señor y lo adoran. Igual Pedro. Y logran que las puertas se abran. ¿Cómo es que Esteban, cuando lo están apedreando, los bendice a los que lo calumnian? Y uno dice, se puede. Se puede disfrutar de ese reposo de Dios. En medio de las dificultades, se puede. Porque hubo gente que lo vivió. Nosotros no sé si lo estemos experimentando de verdad. Incluso, algunos como Israel prefieren volver atrás. Yo conozco cristianos, o que eran cristianos, volvieron atrás, volvieron a Egipto y se alejaron de Dios. Porque no pudieron vivir esa promesa. Porque nunca experimentaron el descanso que Dios les ofrecía. Así como Israel, ya siendo libre, tuvo que esforzarse por poseer la tierra prometida, nosotros debemos esforzarnos para experimentar el reposo de Dios por la fe en Jesucristo. Noten esto. Por la fe en Jesucristo, el Logos, por la fe en la palabra. El esfuerzo es por escuchar lo que Dios dice. Mire, ese texto me parecía tan sencillo y como tan obvio y como tan trivial. Dice, ¿por qué no disfrutaron ellos del reposo? Porque escucharon lo que Dios dijo y no lo creyeron. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Cuál es la clave? Porque yo diría, bueno, listo, pastor, está bien planteado el asunto. Yo también tengo una procesión por dentro horrible que no me deja vivir en paz. ¿Qué debo hacer yo para vivir esa paz de Dios, ese reposo de Dios? ¿Cuál es el secreto? ¿Creer qué? Creer lo que el Señor ha dicho. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Escucharon la voz de Dios, pero no la creyeron. Ese es el meollo del asunto. ¿Por qué no vivimos nosotros el reposo de Dios? Porque aunque leemos y replicamos y nos mandan 500 versículos a la semana o al día, no los creemos. No hacen carne en nosotros. Es eso. Esa es la clave. Por eso decía que era como tan trivial, como tan obvio esto, ¿no? El esfuerzo es por escuchar lo que Dios dice, repetirlo, estudiarlo y creerlo. A los israelitas les faltó fe para creer. Increíble eso, ¿no? ¿En serio? ¿En serio?
igual a nosotros. La manera de disfrutar el descanso de Dios no es haciendo buenas obras, es oyendo lo que Dios dice en su palabra y sus promesas. Escuchándolo, escuchándolo. Y una de las palabras que se nos recuerda es que Dios mismo instituyó un día de descanso, y lo menciona el texto ahí, ¿no? Dios sabe que necesitamos descanso, descansar, reposar de tanta cosa que nos agobia, y Él lo hizo así. Ahora la pregunta es ¿cuántos realmente sí descansamos o no? Es como el Señor dice, ¿no? Ese día que el Señor estableció para poder disfrutarlo, el séptimo día, el cual volvió a enfatizar el texto aquí. Quien no guarda ese día de reposo y descanso establecido por Dios, no le cree a Dios. No, pero es que Dios era un desocupado. Yo tengo que trabajar muchísimo. Dios sí era desocupado. Nosotros no, yo que trabajo. Y todo el día de reposo. Yo tengo hoy reposo. Es más, es que si me dieran 25 horas al día, las trabajo. Quien no guarda el descanso de Dios, no le cree a Dios y no hace lo que Dios ha ordenado, sino hace lo que le parece. Hago lo que yo quiero. A veces no tomamos a Dios en serio, de verdad, no lo tomamos en serio. Como el descanso que Él instituyó. No, nosotros no lo tomamos, no. Recuerda esto, reposar en Dios es confiar en lo que Él ha dicho en su palabra. Mire 3 ejemplos que les pongo aquí rápidamente en los Salmos. Dice así, esto lo conocen ustedes, Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cuántos cristianos como nosotros no pueden dormir? Porque no tienen paz en el corazón. Porque quién sabe qué me van a hacer. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo? Bueno, hay muchas maneras de conocer a Dios, muchas, a través de la comunión, a través de la palabra, a través de la oración, pero aquí hay una sencillita. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Ahora, déjenme decirle, estarse quieto es algo que nosotros no conocemos. El año pasado con mi esposa estuvimos tomando cursos de espiritualidad emocionalmente sana, que lo dictó Peter Escarcero, y él hablaba de esos momentos de quietud. Y hacíamos un ejercicio sencillo. Antes de comenzar decía, 2 minutos de silencio. No éramos capaces de aguantar 2 minutos de silencio. No podíamos, la mente se nos iba. Él dice que hizo todo un estudio con cristianos, con monjes católicos y todo eso, de poder tener la quietud, de poder como enfocarse en Dios, y es algo que a nosotros no se nos ha enseñado. Sobre todo en este mundo que vivimos, menos todavía. ¿Cómo estar quietos delante de Dios? Y aquí lo dice el salmista. ¿Quiere conocer a Dios? Quédese quieto. Pero que no puedo. No son hiperactivos, no. ¿Cómo es que llama el otro? Son ansiosos, no. Hay cosas que tienen déficit, no, o déficit de atención, o todo ese tipo de cosas que tenemos. ¿No? No podemos estar quietos, nos cuesta. Tenemos que ser. Y una forma de conocer a Dios es estar quieto. Y el otro salmo, que es el Salmo 116:7, que lo mandé esta semana por ahí. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. ¿Cuántos identificamos el bien que Dios nos ha hecho? ¿Cuántas cosas? Pero eso sí nos da reposo. Realmente eso sí nos da la confianza para creer que lo que Dios ha hecho me da la certeza de que Él va a hacer otras cosas que quizás me generan ansiedad y cansancio. Si alguien nos preguntara a nosotros, alguien desprevenido por ahí, ¿cómo puedo hacer en medio de las circunstancias adversas, en medio de una realidad tan compleja, unas noticias y un panorama tan negativo? ¿Cómo puedo experimentar el descanso y el reposo de Dios? ¿Usted qué le respondería? ¿Alguien desprevenido? ¿Qué le diría? ¿Perdón? Sí, pero lo acaba de decir aquí el texto. Crea la voz de Dios. Lea lo que Dios dice y usted va a experimentar esa paz. Pero léala de verdad. No esté leyendo y no se limite solamente a los 300 versículos que le mandan cada día. Léala usted, que a ver qué le dice Dios a usted. Esos versículos que yo les envío a ustedes de vez en cuando, cada semana, unos cuantos, yo no los copio en ninguna parte. Es lo que Dios me habló por la mañana. Y me busco la imagen y ustedes me mandan imágenes y las uso. Pero ninguno es recalentado, créanme que no. Para mí sería una vergüenza mandarle a ustedes algo que Dios no me habló a mí.
Yo le mando lo que Dios me dijo a mí por la mañana. Le digo, uy, esto está chévere para compartirlo con la gente porque Dios me lo dijo a mí. Es la manera sencilla, el texto lo dice. ¿Por qué Israel no reposó de la paz de Dios? Porque no creyeron lo que Dios les dijo. Lo oyeron, pero no lo creyeron. Increíble eso, ¿no? Y si alguien nos dice eso, oye, seguramente alguien va a escuchar esta grabación, usted va a decir, mire, escuche esto que es buenísimo. ¿Y qué tengo que hacer? Véngalo, si es el caso, acompáñenos, leámonos, así sea por WhatsApp, 10 minutos, léale un capítulo, para ver si le da paz a usted. Solamente esa es la manera, ¿no? La manera de cambiar esa ansiedad que tenemos es creyendo lo que Dios dice. Tendríamos que decirle a esa persona responsablemente, con toda seguridad, que solo puede tener el reposo de Dios cuando escucha lo que Dios dice y cree lo que Él dice. Es la manera que dice ahí, ¿no? Y ustedes vieron ese texto que lo conocemos nosotros de memoria, que lo sacamos de contexto, dice ahí. ¿Y por qué tenemos que creer la palabra? Porque la palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Y si usted quiere que le parta el alma y esa procesión que lleva por dentro, ¿qué tiene que hacer? Leerla, meditarla, memorizarla, para que al fin disfrute el reposo de Dios. Es un texto que nosotros conocemos, ¿cierto? La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Y esa procesión espiritual, emocional, de lo que usted tenga en su corazón, solo el filo del poder de la palabra hará que se quiebre esa procesión para que usted y yo podamos disfrutar de esa paz de Dios. No hay otra manera. Dice ahí ese texto que ustedes conocen, ¿no? La palabra de Dios es tan poderosa porque es viva y eficaz como espada de dos filos que penetra y corta cualquier cosa que nos impida disfrutar del reposo de Dios. Cualquier procesión que llevemos por dentro quedará en evidencia y sin efecto frente al poder de la palabra de Dios. Ahora, aquí lo que me lleva a una pregunta es, entonces, ¿qué no la estamos leyendo efectivamente? Si yo o si usted no puede disfrutar de ese reposo de Dios, no estará leyendo la palabra de la manera que es. No la está leyendo. Algo pasa ahí, porque la promesa está ahí. Si usted quiere disfrutar del reposo de Dios, es a través de la palabra. Cualquier situación emocional, del corazón, del alma, cualquier aflicción espiritual o cualquier pensamiento que en la mente nos impida experimentar la promesa del reposo de Dios, será cortado y dejado sin efecto cuando escuchemos, leemos, meditemos, creamos y nos aferremos a lo que Dios dice en su palabra. Dios lo dice y así será. Pero hay que estudiarla. La palabra nos permite creer que Dios conseguirá lo que se ha propuesto con nosotros. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros y Él lo logrará. La palabra alimenta la fe. ¿Para qué? Para darnos esperanza, pero solamente es leyéndola, estudiándola. Dios ha desenvainado su espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Su palabra, para darnos el reposo que necesitamos. Ahí está. No hay misterios, no hay secretos. Es ese, ¿no? Pero hay algo más. Si usted tiene su Biblia, vea lo que le voy a cómo termina el capítulo 4, que es una maravilla. Pasajes que tomamos fuera de contexto. Versículo 14, Hebreos 4:14. Por lo tanto, dice, para tener ese reposo de Dios, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Si había algo que necesitábamos para disfrutar del reposo de Dios, ¿qué es? Ahí está. Acérquense a Jesús. El sumo sacerdote, el que puede entendernos, dice la versión Reina Valera, porque Él vivió las posesiones que tú vives por dentro, las experimentó Él, pero Él venció, Él triunfó. Y Él, acercándonos a Él, vamos a experimentar la paz de Dios. Por eso fue que Él nos dijo, yo quiero darles mi paz, experimenten mi gozo en ustedes, ese descanso prometido. Y debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque allí nos espera ese gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras procesiones, de nuestras debilidades,
porque Él fue tentado de la misma manera que nosotros, pero nunca fue incrédulo, que es la clave aquí, ¿no? Aquí la clave es la incredulidad. Israel sufrió por la incredulidad. Nosotros no disfrutamos del reposo de Dios por la incredulidad. Ese Jesús creyó todo lo que, y me gusta como dicen varias partes en los evangelios, lo que oí decir a mi Padre, se lo digo a ustedes hoy. Yo no sé cuántos padres se sienten orgullosos cuando de pronto escuchan a sus hijos que dicen, ¿y usted por qué hace eso? Porque mi papá lo dijo. Y dice, wow, me cree, me tiene en cuenta. Es importante. Bueno, adolescentes ya dicen, no, este man lo que dice ya no. Pero de niños todavía, ¿no? De niños todavía. De adolescentes dicen, no, este cucho del siglo pasado, ¿no? Pero de niños sí, ¿no? Imagino que José Aníbal cuando lo dijo, mi papá lo dijo, yo le creo. ¡Ay, qué maravilla! Es eso mismo. Así es. Es Jesús que creyó todo lo que oyó decir al Padre. Y aunque sufrió, pudo vencer y experimentó el reposo de Dios. Es lo que el Señor dice. No podemos seguir viviendo sin experimentar ese descanso de Dios. El Señor nos llama a eso, a experimentar el reposo de Dios. A que ya no sean las procesiones que hay por dentro las que determinen cómo vivir. No. Sino que sea el descanso que Dios nos ha prometido. No podemos caer en lo que dice ahí, en la incredulidad y la falta de fe que nos impide vivir el reposo de Dios. Si no escuchamos su voz, y eso pone cuidado, si no escuchas la voz de Dios, tu corazón se va a endurecer. Son unas sentencias muy duras, pero haz la experiencia de Israel y es algo que nosotros fácilmente podemos llegar a vivir. Las procesiones que llevamos por dentro, sean circunstancias emocionales o espirituales, sean recuerdos del pasado o temores al futuro, sean cuestiones que dominan nuestros pensamientos y nuestro corazón, no pueden seguir determinando nuestra manera de vivir cuando hay una promesa que sigue allí para que experimentemos el descanso de Dios. Nosotros que conocemos el camino del Señor, nosotros por eso estamos acá, que hemos sido salvos por Jesucristo, no podemos seguir creyendo que la realidad que vivimos es la última, ¿no? Esto es lo último esto que nos está tocando vivir, lo último. Terrible esto, ¿no? No hay nada que hacer, nosotros no podemos creer eso, ¿no? No importa lo que pasa a nuestro alrededor, lo que sostiene la fe, lo que nos llena de esperanza y lo que nos garantiza el reposo de Dios, es oyendo y creyendo lo que Dios ha dicho, su palabra. Y quiero ponerles un ejemplo para terminar. Me lo encontré también estos días y lo compartí con el grupo de hombres. Salmo 94, versículos 20 al 23. Mire cómo dice el salmista. Plantea primero algo que nos llena de angustia. ¿Te asociarías con reyes corruptos? Y note esto tan curioso. Que por decreto fraguan la maldad. Muchas cosas quieren hacerla por decreto, ¿no? Que conspiran contra la vida de los justos y condenan a muerte al inocente. Eso aquí no nos llena de angustia. Alguien que quiera hacer eso y que no, pero yo voy a acabar con todo. Pero dice el salmista, a mí eso no me importa. Porque el Señor es mi protector. Es mi Dios y la roca en quien me refugio. Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. ¿En quién crees tú? ¿En el corrupto que quiere por decreto cambiar esta realidad? ¿O en la roca que es a quien tú te refugias y quien les dará cuentas? ¿En quién crees tú? Porque nosotros seguimos que no, y puede ser verdad, ahí eso está sucediendo. Pero ¿a quién creemos nosotros para vivir la paz de Dios? Es un desafío grandísimo para nosotros. Una verdad en Salmo allá, refundida, que parece que fuera de hoy. Pero es como dice ahí el salmista, el Señor es mi protector, es mi Dios. Si cambian lo de la salud, el Señor es mi protector. Si cambian lo de las pensiones, Él es mi Dios y la roca en quien yo me refugio. Él hará pagar al que haga mal. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué tal si oramos? Incluso nuestro momento. Señor, quizás todos los que estamos aquí
los que están en casa, los que escucharán esta grabación. Seguramente tenemos, quizás no procesiones, sino tormentas en nosotros. Quizás muchos, Señor, tienen nube propia, que caminan, Señor, unas vidas oscuras todo el tiempo, a pesar de que te conocen, a pesar de que han experimentado tu amor y tu perdón, pero siguen viviendo sin ese reposo que tú prometiste, esa paz que tú nos prometiste, Señor. Quizás no hemos podido experimentar el gozo que tú has prometido, Señor. Y en este momento tenemos que decirte, Señor, nos angustia. Tú lo sabes, seguramente muchos te lo hemos dicho en oración. Nos angustia el futuro que viene. No sabemos qué va a pasar. Nos parecía que vivíamos tan bien. Y quizás que sí queremos vivir mejor. Pero lo que viene, Señor, nos dice que las cosas no van bien. Y nos angustia. Y hablamos de los que hacen las cosas mal. Pero nos enfocamos en ellos y no en ti, Señor. Nos olvidamos quién eres tú, Señor. Gracias por enseñarnos a través de la experiencia de Israel que esa no es la manera que tú has diseñado para que vivamos. Sin reposo, en angustia, presos del temor, viviendo del pasado, añorando lo poquito, lo ínfimo que teníamos y no descansando en que tú tienes todo control, que tú eres nuestro refugio, Señor. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Como dice en Hebreos, Señor, guárdanos de no caer en semejante ejemplo de incredulidad, para que dejemos de creer en que tú, Señor, tienes todo el control, de que a ti no se te escapa nada, Señor. Señor, gracias por lo que tú has dicho. Quizás, Señor, gracias por recordarnos esta mañana que lo que necesitamos es creer de verdad lo que tú has dicho, Señor, lo que has dicho en tu palabra. Señor, seguramente tenemos que empezar a leer tu palabra y a escuchar tu voz como realmente debe ser. Señor, quizás nunca en la historia habíamos tenido acceso a tu palabra como hoy en día, pero quizás es cuando menos la leemos y cuando menos la creemos. Permítenos, Señor, encontrar la manera de escucharte cada día, escuchar tu voz, Señor, lo que tú tienes para nosotros, esa palabra que nos llena de esperanza, que alimenta nuestra fe y que nos permite disfrutar de esa paz tuya, de ese reposo, aún en medio de dificultades, como lo vivieron los apóstoles, Señor, que creyeron de verdad y pudieron vivir aún en paz en medio de dificultades. Los primeros cristianos que fueron fieles, Señor, a lo que tú decías. ¿Cómo nos falta creer realmente lo que tú has dicho, Señor? Ayúdanos, Padre, a creer esa verdad, tu palabra, todo lo que has prometido. Queremos vivir, Señor, ese gozo que tú has prometido, ese reposo tan grande. Y gracias por advertirnos a través de esta palabra en Hebreos, de tener cuidado de que no nos quedemos sin ese reposo, de cuidarnos de no perdernos, Señor, ese privilegio. Guárdanos, Señor, de la incredulidad, guárdanos, Señor, de que nuestro corazón se endurezca y de la desobediencia. Señor, que la palabra que escuchemos a diario en nuestra lectura, en nuestra meditación, realmente venga de ti y que le demos lugar en nuestro corazón para que podamos disfrutar de lo que tú nos dices a cada uno. Háblanos, Señor, háblanos. Quizás como Samuel, cuando estaba en el templo y escuchó tu voz que no le identificaba, necesitamos, Señor, que alguien nos ayude a identificar tu voz, a escucharte para vivir en paz y en gozo, Señor, en reposo tuyo. Señor, mira quienes vivimos en procesiones emocionales, mentales, del corazón, espirituales, que nos agobian, Señor, que nos quitan la paz. Y ayúdanos, Señor, a vivir en libertad como tú nos llamaste. No queremos morir en el desierto como los israelitas. Queremos, Señor, entrar a esa tierra prometida que tú nos has dicho que está ahí y disfrutar de ella. Ayúdanos, Señor, a disfrutarla. Permítenos, Señor, como le dice
el texto, a esforzarnos para alcanzar, Señor, ese reposo. Ahí está, Señor, la clave es tu palabra, es creerla y escucharla, Señor. Señor, te agradecemos por tu bondad, por esta mañana especial.